estudiar la depresión. Uno de los modelos animales que se hace es someter al animal a un estrés constante. Por ejemplo, no sé si saben, pero las ratas no pueden caminar hacia atrás, solo caminan hacia adelante. Si se quieren devolver, tienen que darse la vuelta. No pueden caminar hacia atrás, no pueden hacer el Michael Jackson. No, caminan solo hacia adelante. Entonces, el sistema que se ocupa para poder generar estrés es meter a una rata dentro de un tubo de PVC. Entonces queda atrapada. Y como que dicen, salga, ¡pum! Y le cierran la puerta. Y no puede salir. Y ahí se queda. Entonces empieza a liberar cortisol. Gran cantidad de cortisol. La rata se estresa. Por ejemplo, se hizo un estudio, yo no lo hice, pero participé en la corrección de una tesis de un estudiante en la Católica, que lo que se hacía era someter estrés a la rata estaba embarazada, estaba preñada. Y, oye, sin estos estudios no tendríamos avance, hay que hacerlo. Soy pro. Ya. Bueno, bien, ¿pero les puedo contar o no? Entonces mira, lo que se hizo fue someter estrés a la rata que estaba preñada. Y después, las ratitas que nacían, se les estudiaba cómo eran las proyecciones neuronales a nivel del cerebelo. El cerebelo está vinculado a control motor, ¿ya? Y lo que se veía es que las ratas, hijas de esta madre preñada, tenían niveles, tenían proyecciones en el cerebelo que eran bastante menores, o sea, menor cantidad de sinapsis. Es decir, en el fondo, esas ratas iban a ser torpes desde el punto de vista locomotor. Estamos pensando en una tesis de un estudiante de kinesiología que le interesa el movimiento y qué sé yo. Se hizo por supuesto que se hizo un control que tenía que ver una rata que no estaba estresada y se le veía lo mismo y se veía que los tipos tenían así arborizaciones por todas partes. Y después se hizo que la rata estaba preñada, sometida a estrés, pero durante un periodo de tiempo, posterior al estrés, se le introdujo fluoxetina, un antidepresivo. ¿Qué se logró ver? De que había una reversión del problema de la proyección neuronal a nivel del cerebelo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el estrés provoca un aumento de cortisol y producto del aumento de cortisol hay depresión neuronal a nivel del cerebelo. Eventualmente podría llegar a generar depresión. No le podemos preguntar a la rata si está deprimida o no, obvio. ¿Ah? Pero sí se podía proyectar a partir de esa información que la fluoxetina, siendo un antidepresivo, revertía el efecto. Entonces queda más o menos claro de que hay una relación entre los niveles de cortisol, el estrés y la depresión. ¿Ah? Eso se utiliza en realidad como método de estudio. En un esquema bastante más elaborado respecto de estos efectos del cortisol, encontramos lo siguiente. Por ejemplo, el cortisol influye en la formación ósea, así como también en la resorción ósea. ¿Cuál es uno de los efectos secundarios más importantes, por ejemplo, de los glucocorticoides? De la betametasona, de la beclometasona, de la dexametasona, de todos estos productos que se utilizan como fármacos. En algunos pacientes se puede provocar osteoporosis. El cortisol está relacionado con la homeostasis del calcio. Yo estoy administrando de manera exógena análogos del cortisol y por lo tanto puedo alterar este equilibrio de la homeostasis del calcio. Algunos pacientes desarrollan, por ejemplo, mayor probabilidad de fractura, osteoporosis. ¿Qué sé yo? A ver, mantención de la función muscular. Inicialmente, como les decía, me puede ayudar a mantener la función muscular en tanto movimiento, etc., pero también disminuye la masa muscular. El cortisol está relacionado con conducta, con emociones. El cortisol está relacionado con procesos vinculados a la excreción urinaria, tales como la filtración glomerular y el clearance de agua. El cortisol está vinculado a la maduración fetal. ¿Cuántos de ustedes han visto de que
Cuando una madre da a luz a un hijo prematuro, una de las cosas que hacen es administrarle glucocorticoides para poder favorecer la maduración pulmonar. Aquí está. ¿Por qué? Porque a ellos les faltó, en ese momento les faltó cortisol. Le están administrando un glucocorticoide exógeno. El cortisol mantiene el gasto cardíaco, incrementa el tono arteriolar y disminuye la permeabilidad endotelial. Dicho de otra manera, permite que la sangre se mantenga dentro del torrente sanguíneo, o sea, dentro del vaso. Aumenta el tono arteriolar, es decir, va a generar un aumento de la presión arterial. Otra de las consecuencias, por ejemplo, que están vinculadas al uso de glucocorticoides exógenos. Algunos pacientes desarrollan hipertensión arterial por el uso de sus medicamentos. Se inhibe la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune. Existen macrófagos, qué sé yo, que son inhibidos, o algunas células leucocitarias, qué sé yo, que son inhibidas y que están vinculadas a procesos inflamatorios, así como también a procesos inmunes. ¿Se lo ocupan con los trasplantados también o no? Claro, sirven los glucocorticoides, por ejemplo, para poder disminuir la respuesta inmune en caso de pacientes trasplantados. Si tú quieres evitar el rechazo, utiliza glucocorticoides para que no haya rechazo del órgano que está siendo trasplantado. Entonces, la verdad es que los glucocorticoides no tienen la acción en un punto en particular, sino que es así, diverso. A decir, vale. Desde el punto de vista del metabolismo intermediario, los glucocorticoides favorecen la gluconeogénesis. ¿Qué significa la gluconeogénesis? ¿Qué es la gluconeogénesis? La formación de ¿Una molécula de glucosa? De glucosa, la formación de glucosa a nivel hepático. Va a haber formación de glucosa a nivel hepático. Va a haber catabolismo proteico. ¿Qué es el catabolismo? Lo contrario al anabolismo. Genera energía. ¿Qué significa anabolismo y qué significa catabolismo? Que se degradan las proteínas. ¿Perdón? Que se degradan las proteínas. ¿De una molécula compleja o una molécula simple? Sí, o sea, sí, está bien. Pero lo que uno podría decirlo, digamos, con un lenguaje un poco más técnico, tiene que ver con que el anabolismo está relacionado con la síntesis de un producto, mientras que el catabolismo está relacionado con la degradación de un producto. ¿Ya? Que lo entienda como de una molécula simple a una compleja o viceversa está bien, pero cuando lo mencionemos desde el punto de vista técnico, hablemoslo así. Alguien se tiene que levantar, parece. ¿Son todos los celulares que están sonando? ¿Todos los celulares están sonando? ¿Qué significa la hora de Sí, me importa. ¿Cuál es una seguridad? ¿El tsunami? Alerta tsunami. Onemi, Choa, No, pero oye, espérate un rato, mira. Aquí está el ordenador. ¿Ah?